Bueno, y aquí la buena noticia, ¿no? Si le debes a SUNAT, si le debes a alguna entidad del Estado, si eres una empresa y no has pagado, por ejemplo, lo que te toca por el concepto de salud, tienes plazo. Puedes fraccionar incluso esta deuda. Vamos a ver los detalles en la siguiente nota. Las personas naturales y empresas con deudas pendientes de pago con el Estado o con Salud pueden solicitar el aplazamiento hasta por 6 meses y el fraccionamiento hasta en 36 cuotas mensuales a una tasa de interés mensual del 0,4%. El objetivo es que los contribuyentes puedan contar con recursos financieros para la atención de sus necesidades básicas y el desarrollo de sus actividades comerciales según sea el caso. Se pueden fraccionar deudas exigibles y pendientes de pago en cualquier estado, sea en cobranza, reclamada, apelada, demanda contenciosa administrativa o en proceso de amparo. Estas deudas pueden ser el pago de IGB, el impuesto a la renta anual, el pago a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría de los meses enero, febrero y marzo del 2020, los saldos de fraccionamientos anteriores, las contribuciones a salud, las deudas por multas, las liquidaciones de cobranza de tributos aduaneros o pagos vinculados a resoluciones de determinación y multas. A la fecha, se han recibido cerca de 10.000 solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento por un monto de 855 millones de soles. Bueno, pero para entrar en más detalles sobre estas facilidades que está dando la SUNAT, estamos con Carlos Roja. Él es profesional de la Intendencia de Estrategias y Riesgo, justamente de la entidad recaudadora de impuestos. Señor Rojas, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros esta tarde. Y en principio preguntarles a quiénes va dirigido estas facilidades y de qué tipo de facilidades tributarias se trata o de qué tipo de deuda se trata. Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Recibe el saludo de la SUNAT para ti, para RPP y a todos los seguidores de RPP que en este momento se encuentran conectados. Efectivamente, hay que recordar que dentro de la estrategia integral del Estado, para reactivar la economía y para mitigar el impacto del aislamiento social, se han dado una serie de medidas. Y esto también aplica al ámbito tributario. Por ejemplo, se han prorrogado los vencimientos de las obligaciones tanto mensuales como del impuesto a la renta anual para más del 99% de los contribuyentes. También tenemos beneficios vinculados a la suspensión de pagos o la reducción de pagos del impuesto a la renta anual. Hablamos de los pagos a cuenta mensual, ¿no? Y así una serie de medidas, y dentro de estas tenemos una muy importante que es un régimen especial de aplazamiento y fraccionamiento. A ver, y el objetivo de estas medidas... Porque es bien importante. Debido al estado de emergencia, entiendo, se suspendió el pago de impuestos, tanto de empresas como de las personas naturales, ¿no? De los trabajadores. Ahora no solo se habla de suspensión, porque ya tienen que empezar a pagar esos impuestos, sino que pueden fraccionar su deuda. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto, Omar. Efectivamente, este beneficio, este régimen especial de aplazamiento y fraccionamiento implica dos cosas. Lo primero es tener la posibilidad de postergar el pago de estas obligaciones. Es decir, en este momento, por efecto de la pandemia y del aislamiento social, no tengo liquidez pues para pagarlas. Claro. Entonces, lo que puedo hacer es presentar mi solicitud y postergar ese pago o aplazar ese pago hasta por 6 meses, ¿no? De esa obligación. Y adicionalmente 6 meses. podría... 6 meses es el plazo máximo para el aplazamiento. Pero tenemos además la facilidad de pago del fraccionamiento. Es decir, y yo tengo en total, también podría fraccionarlo, o sea, pagarlo en cuotas hasta en 36 meses. Y combinar estos dos beneficios, aplazamiento y fraccionamiento, y hacerlo por 6 meses más 30 meses de fraccionamiento, ¿no? Empecemos por el aplazamiento. Una serie de beneficios. Empecemos por el aplazamiento, que me parece, digamos, uno de los beneficios por los cuales muchas empresas y trabajadores van a optar. Si yo aplazo el pago de mi deuda tributaria o mi deuda con Salud, también entiendo, según revisé la norma que salió publicada esta semana, en ese periodo de 6 meses no se me va a cobrar un interés, o sí voy a tener que pagar un adicional por haber aplazado 6 meses mi deuda. Sí, la norma en realidad es un beneficio. Nosotros tenemos un régimen ordinario de aplazamiento y fraccionamiento, y la tasa de interés que aplica a ese fraccionamiento ordinario es del 0,8% o el 80% de la TIN. En este caso es el 50% de esa tasa, es decir, solo 0,4%. Es la mitad de esa tasa que aplica tanto al aplazamiento como al fraccionamiento.
Entiendo. Entonces hablamos de aplazamiento 6 meses, pero también tengo la oportunidad, además de aplazar la deuda, puedo fraccionar esta deuda. ¿En cuánto tiempo? Exacto. Si solo es fraccionamiento, es hasta en 36 meses, pero si lo combino con el aplazamiento es 6 meses de aplazamiento más 30 meses de fraccionamiento. Ajá. Y a ver, ¿para quién va este beneficio? ¿Quiénes pueden acceder a este beneficio? ¿Todos, tanto empresas de todo tamaño como trabajadores de todo tipo, o hay ciertas restricciones? Sí, bueno, hay una serie de requisitos que exige la norma, pero recordemos los objetivos. Como estos objetivos están destinados principalmente a mitigar justamente el impacto del aislamiento y reactivar la economía, está dirigido en principio a los contribuyentes que han sido afectados con la pandemia. Y es por eso que la norma establece un requisito especial. Es que los contribuyentes, solamente del régimen general, porque las personas naturales sin negocio pueden acogerse sin este requisito, pero para los contribuyentes de tercera categoría requiere que la suma de los ingresos de los meses de marzo y abril del 2020 hayan disminuido en comparación con los mismos meses del año pasado. Ajá, es decir, por ejemplo, yo en el... Eso es clave, ¿ah? ¿En cuánto tiene que haber disminuido? La norma solamente señala que haya disminuido. Entonces, basta que haya disminuido un porcentaje pequeño para que pueda ingresar. Basta que haya disminuido en realidad para que pueda ingresar a este fraccionamiento especial. Y por ejemplo, ahí hay un punto importante. Yo soy una empresa de carácter esencial, como un supermercado, por ejemplo. En un supermercado ha continuado vendiendo productos de primera necesidad, pero debido a la pandemia, mucha gente dejó de comprar la misma cantidad que compraba prepandemia. Entonces vamos a constatar que los ingresos de este supermercado evidentemente han disminuido si lo comparamos con el mismo periodo del año previo. ¿Este supermercado también podría acogerse a estos beneficios? Sí, si cumple, para efecto de este requisito de disminución de ingresos, lo que se valida es que sus ingresos en comparación con el año pasado hayan disminuido. Si son iguales o son superiores, no ingresaría, pero si han disminuido, cumpliría el requisito. Ajá, entonces va. Y cuando hablamos de personas naturales, ahí sí no hay ninguna restricción. Sí, cuando hablamos, por ejemplo, de personas naturales, sobre todo de rentas de primera para efecto del impuesto anual o rentas de cuarta y quinta que tienen que presentar su regularización anual, estos contribuyentes no necesitan verificar esa disminución. Ellos entran todos, pueden acogerse directamente, siempre que cumplan los otros requisitos que son más formales, ¿no? Y si yo tengo, por ejemplo, rentas por alquiler, yo alquilo un departamento, yo alquilo un local comercial y todo en regla, todo formal, emito mi boleta electrónica, mi recibo electrónico, ¿estas personas también podrían acogerse a este beneficio o no están incluidos? Solamente en este caso entra el impuesto a la renta anual, no los pagos mensuales. Si tuviera saldo a favor del fisco en su declaración del impuesto anual, este monto podría acogerse a este fraccionamiento especial. Entiendo. Ahora, esos son todos los beneficiados, entonces no se está distinguiendo, y esto es importante aclararlo, señor Rojas, no se está distinguiendo por tamaño de empresa, ni por los grandes o los principales contribuyentes, están entrando todos siempre y cuando, en el caso de las empresas, demuestren que han sido afectadas pues, en sus ingresos por el tema de la pandemia. ¿Es así? Exactamente, es así, ¿no? ¿Y cómo lo verifico? A través del requisito de disminución de ingresos. Perfecto. Y ahora, ¿cómo procedo? ¿Cómo debo hacer si yo soy una empresa? ¿Cómo debo hacer si yo tengo mi bodega, por ejemplo, o soy un trabajador independiente, un dentista que emite también recibo electrónico? ¿Cómo puedo acceder a este beneficio? ¿Cuál es el procedimiento a seguir en este caso? El procedimiento es muy sencillo y todo el procedimiento es virtual, ¿no? ¿Qué implica esto? Básicamente todos los contribuyentes que tienen su registro único de contribuyente tienen a su vez su clave SOL, la llamada clave SOL, SUNAT operaciones en línea. Entonces lo que tiene que hacer es ingresar a la página web y a través de su clave SOL, con su usuario y su clave respectiva, ingresar. Y ahí tiene que buscar en la opción Mis fraccionamientos el link del fraccionamiento especial, el RAF. Va a salir así, solicitud de fraccionamiento a RAF. Solamente tiene que ingresar ese link y le va a aparecer la opción. ¿Cuál es la primera opción que tiene que recurrir el contribuyente? Tiene que hacer un pedido de descarga de su deuda, de la deuda que tiene frente a la administración. Y una vez que descarga su deuda, él la va a seleccionar aquella que quisiera fraccionar.
señalando los plazos y va a presentar el formulario 1704 que aparece de manera inmediata también a través de un link. Una vez que termina de realizar su declaración a través del formulario, simplemente pone enviar y le va a aparecer la constancia de presentación de la solicitud. El trámite es bastante sencillo en realidad, ¿no? Y digamos, ¿basta enviar la solicitud o pasa por un proceso de evaluación de SUNAT, decidir, bueno, en tu caso no, en tu caso sí? Sí, obviamente hay un proceso de verificación de requisitos, pero lo importante en este fraccionamiento, que tiene como beneficio también, es que presentada la solicitud, se suspende la cobranza coactiva. No con la resolución, sino presentada la solicitud, se suspende la cobranza coactiva, ¿no? Obviamente que hay una serie de requisitos que se tienen que verificar, pero bueno, eso ya se hace en el plazo que la administración tiene para resolver, ¿no? Ahora, ya entiendo, han empezado a enviar estas solicitudes. ¿Hay un balance hasta el momento? ¿Cuándo se inició o desde cuándo se va a iniciar para las personas que están interesadas a acceder a este beneficio? Sí, ya hemos empezado, ha comenzado el vencimiento del periodo abril de los contribuyentes medianos y pequeños con ingresos menores a 5.000 UITs. Ha empezado el 5 de agosto, en realidad. Pero también tenemos grupos de contribuyentes de mayor nivel o de mayores ingresos que han empezado meses antes y que también han podido acogerse. A la fecha tenemos más de 13.000 solicitudes presentadas con un monto aproximado de más de 1.000 millones de soles, ¿no? Entonces, pero estamos esperando justamente este gran grupo, porque el gran grupo de medianos y pequeños contribuyentes representa más del 99% de contribuyentes en total. Entonces, justamente en estos días es la fecha de vencimiento, de acuerdo a su cronograma, ellos van a comenzar a presentar justamente las solicitudes. Perfecto. Señor Rojas, le pido que nos espere unos segundos, vamos a ir a una pausa y volvemos para hablar un poquito de quiénes son principalmente las personas que se han acogido a este beneficio y también cómo está la situación en cuanto a la capacidad que tienen las empresas y personas para pagar, a honrar el pago de sus impuestos en estas circunstancias. Vamos a una pausa, venimos con eso. Bueno, y continuamos en Economía para Todos. Estamos hablando de las facilidades que está dando la SUNAT para el pago de las deudas tributarias. Estamos conversando con Carlos Rojas. Él es profesional de la Intendencia de Estrategias y Riesgo de la SUNAT. Y señor Rojas, se me pasaba algo importantísimo sobre este tema de beneficios tributarios. ¿Qué tipo de deudas? Porque cuando uno revisa la norma habla de deudas con las instituciones pues, del Estado. ¿Qué tipo de deudas entran en estos beneficios? ¿Qué tipo de deudas con el Estado yo puedo aplazar, yo puedo fraccionar? Sí, la norma lo que señala es que tenemos dos universos de deudas. Ajá. Aquellas que corresponden al Tesoro Público y aquellas que corresponden a e-Salud. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Por ejemplo, el impuesto a la renta anual. Tenemos también el impuesto general a las ventas. Tenemos el impuesto selectivo al consumo. Los pagos a cuenta mensuales. En el caso particular de los pagos a cuenta, tienen una naturaleza especial en realidad, ¿no? ¿Qué es un pago a cuenta mensual? Para que la gente... Es un pago a cuenta, eso es muy importante. El impuesto a la renta es un impuesto que toma en cuenta el periodo de un año, las operaciones del periodo de un año, y se determina en el año siguiente. Exacto. Se determina y se paga. Pero la norma ha establecido como una obligación accesoria que yo vaya adelantando pagos, vaya haciendo pagos a cuentas de ese futuro pago anual. Okay. Y se hace de manera mensual. Y luego, yo lo que voy a hacer es, esos pagos a cuentas los voy a sumar y los voy a deducir de ese pago anual, los voy a restar, ¿no? Porque finalmente he pagado de manera previa, en realidad. Entonces, esos son los pagos a cuentas. Entonces, el pago a cuenta tiene un límite, que es la determinación del impuesto anual. Entonces, en el caso especial de los pagos a cuentas, tenemos no solamente este beneficio, sino también la suspensión de los pagos a cuenta de los periodos mayo, junio y julio. Pero en el caso particular de este régimen de aplazamiento, solamente se pueden fraccionar los periodos enero, febrero y marzo. Y siempre y cuando el fraccionamiento vaya hasta el 31 de diciembre del presente año, ¿no? Ok, esos son los pagos a cuenta. Eso también entra dentro del beneficio. IGB, renta, pagos a cuenta, ¿qué más? Selectivo, todo lo que corresponda a los tributos de Tesoro Público. También tenemos los temas aduaneros, las liquidaciones de cobranza de tributos aduaneros vinculadas a resoluciones de determinación y resoluciones de multa, también están ahí. Las contribuciones de salud, lo que tú comentabas,
también es una obligación que puede ser materia de este beneficio. Esto no va, ahí sí me gustaría detenerme porque el cobro o el pago de salud se hace a SUNAT, ¿a quién se hace? ¿Cómo es el procedimiento ahí? Sí, efectivamente, las contribuciones, y esto viene ya desde el año 98 en realidad, la administración tributaria es la que administra y controla el cumplimiento del pago de la contribución de salud, ¿no? Entonces también la administramos como SUNAT y finalmente es por eso que podemos extender esta facilidad también a los contribuyentes, ¿no? Tratándose de esta contribución en particular. Y esto no afecta en ningún caso la cobertura de salud de los trabajadores. No, en ningún caso, ¿no? Porque es justamente una facilidad de pago, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué pasa con aquellas empresas o aquellos trabajadores, personas naturales, profesionales que emiten recibo electrónico, que le adeuden a la SUNAT, que ya tengan una deuda, que estén, no sé, en situación de cobranza coactiva? ¿Ellos también pueden acceder a este beneficio? ¿Primero tienen que regularizar su situación? ¿Qué pasa con ellos? En el caso de las personas naturales, por ejemplo, los casos de cuarta categoría, que son aquellos que emiten recibos funerarios por el trabajo independiente, ellos si tienen deudas pendientes de pago, las pueden acoger. O sea, el fraccionamiento está hecho para que se pueda acoger todas las deudas del contribuyente pertenecientes al Tesoro Público o a salud que tuviera en el tiempo. Inclusive las que estuvieran en algún beneficio. Por ejemplo, nosotros tenemos un fraccionamiento ordinario que le podemos decir, ¿no? Que viene permanentemente. Entonces el contribuyente puede haber acogido ya su deuda a ese fraccionamiento, pero por motivo de la pandemia, de la falta de liquidez, no pudo cumplir con su pago. Y de repente puede perder ese beneficio. Ese saldo que le queda lo puede acoger también a este fraccionamiento. También, porque la idea de este es tratar de brindarle liquidez al contribuyente para que pueda cumplir con sus obligaciones en conjunto, en realidad, y darle una facilidad que le permita mantener el negocio, ¿no? Ahora, esta ventana que se ha abierto de facilidades tributarias en el pago de estos conceptos, ¿se puede cerrar? ¿Se va a cerrar en algún momento? Es decir, ¿estamos hablando de un periodo especial de gracia para optar por estos beneficios o va a ser permanente en el tiempo? ¿Cómo se ha implementado esto? No, en el caso particular de este beneficio, el plazo para presentar las solicitudes es el 30 de septiembre. El 30 de septiembre es el último día para presentarlo, ¿no? Entonces, el contribuyente puede presentar más de una solicitud, pero siempre y cuando no sobrepase el plazo establecido en la ley. Y haciendo quizá, no sé, un poco de proyecciones del total de contribuyentes que hay en el país, ¿no? Chiquitos, grandes, pequeños, naturales, jurídicas, ¿qué porcentaje se estaría acogiendo a este beneficio debido al nivel de impacto que hemos tenido, tanto trabajadores, profesionales independientes, empresas de todo nivel? ¿Qué porcentaje se estaría acogiendo a este beneficio tributario? Sí, bueno, en líneas generales, bueno, como te comentaba, a la fecha tenemos más de 13.000 contribuyentes acogidos y falta casi el 99% de contribuyentes que son los medianos y pequeños. Nosotros esperamos que esa gran masa en realidad se pueda acoger y triplicar o cuatruplicar efectivamente las solicitudes que tenemos hasta el momento. O sea, nosotros pensamos superar las 50.000 solicitudes por este beneficio, ¿no? ¿Esto puede tener un impacto o va a tener un impacto en la recaudación de los próximos meses? Porque claro, si vamos a ver que los contribuyentes aplazan o fraccionan sus deudas con la SUNAT, esto pues generará una caída en los ingresos de todas maneras, ¿o no? Sí, bueno, en realidad el efecto de la pandemia tiene un impacto en la actividad económica y el impacto en la actividad económica se termina viendo reflejada también en la recaudación, ¿no? Ahora se puede visualizar efectivamente en las cifras. Entonces, las facilidades de pago también tienen una incidencia en la recaudación. Pero, como yo te comentaba, esta es una medida integral de reactivación de la economía peruana, ¿no? Entonces, nosotros pensamos en más allá de la administración tributaria. En el mediano y largo plazo, claro, porque esto hay que explicárselo a la gente, porque si tú empiezas a apretar al trabajador independiente, a esa bodega que pague sus impuestos, pues sin plata y sin liquidez la terminas matando, y es lo que no se quiere pues para el país. ¿Cómo van, y para ir cerrando la entrevista, señor Rojas, cómo van, digamos, en la lucha contra la elusión tributaria en este contexto no tan complicado? ¿Han cambiado de estrategia, se han visto obligados a modificar sus planes de acción como ente recaudador?
Sí, obviamente a nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional, nosotros nos estamos alineando a todo el contexto de las medidas BEPS, en realidad, pero la pandemia hace que podamos replantearnos algunas situaciones. La pandemia y el COVID ha cambiado las circunstancias en que nosotros como ciudadanos realizamos operaciones de carácter económico. Entonces nosotros tenemos que ir adecuándonos a la nueva forma de actuar de los contribuyentes, de los ciudadanos y de las empresas. Entonces hay que comenzar a mirar el mundo también de manera diferente, teniendo en cuenta el impacto que ha provocado esto y comenzar también a adecuarnos y alinearnos a esas nuevas estrategias, ¿no? Por ejemplo, hay una actividad interesante que se ha dado durante la pandemia y no sé si esté dentro de su área de acción, que tiene que ver con el comercio electrónico, pero no necesariamente con el comercio electrónico formal, ¿no? El de las grandes tiendas comerciales, pues que te dan tu recibo electrónico y todo, sino en estas plataformas, bueno, en las tiendas de Facebook, por ejemplo, o en las plataformas digitales que uno ve por internet, la venta. ¿Esto está en el radar de la SUNAT o la SUNAT ha preferido, bueno, debido al estado de emergencia, dejar que esto se dé y quizá luego, cuando la situación se mejore, empezar a poner los ojos en estos espacios electrónicos donde se vende y se compra mucho? Sí, bueno, hay que pensar en primer lugar que los recursos que la administración logra recaudar son para beneficio del país. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, cualquier actividad que genere riqueza y que sea grabada con impuestos, necesariamente tiene que pagar los impuestos debidos, ¿no? Sea grande, pequeña o mediana, en realidad, obviamente dentro del contexto y dentro de las normas legales. Dentro de esa perspectiva, efectivamente, la administración tiene en el radar a todas estas actividades que podrían generar ingresos de ser el caso. Obviamente, habría que mirarlo dentro del contexto de las leyes. En este caso de las actividades digitales que tú comentas, la administración ha venido haciendo algunas acciones inductivas que le permitan formalizar a este tipo de contribuyentes y que logren finalmente cumplir con sus obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, pero las estrategias pueden ser distintas de acuerdo al tamaño, al tipo de contribuyente o a situaciones especiales, ¿no? Perfecto. La última pregunta ya para cerrar, señor Rojas, respecto a aquellas personas que pese a estas facilidades, pese al aplazamiento de la deuda, pese al fraccionamiento de estas deudas, no vayan a pagar. ¿Ustedes creen que este porcentaje de personas, empresas, se incremente mucho este año debido a la situación que estamos viviendo? Es decir, los que simplemente decidan no pagarle pues a la SUNAT lo que tenían que pagarle. Bueno, en principio, la idea de todas las facilidades de pago que estamos dando y medidas que se han brindado, en realidad que ha brindado el Estado, están tratando de mitigar ese aspecto, ¿no? O sea, que los contribuyentes logren acceder a estos beneficios en la mayor cantidad posible, ¿no? Pero si el contribuyente es reacio o el contribuyente opta por caminos de repente ilícitos o ilegales, para eso también tenemos las herramientas nosotros para poder combatirlo, ¿no? Porque acordémonos que la tributación parte de un principio fundamental, que es el principio de solidaridad. Todos nosotros en realidad somos parte de un mismo país y debemos contribuir en la medida de nuestra capacidad contributiva de la misma forma, ¿no? Perfecto. ¿Qué sería, no? ¿Qué sería de nuestro país si todos realmente aportáramos lo que deberíamos, como usted bien dice, ¿no? En función de cuánto ganamos, y lamentablemente eso no sucede. Muchas gracias, señor Carlos Rojas, profesional de la Intendencia de Estrategias y Riesgo de la SUNAT. Son las 4:30 de la tarde. Vamos a una rápida pausa, pero no se vayan porque venimos para hablar de este polémico proyecto que ha aprobado la Comisión de Defensa del Consumidor, que lo que busca es que las personas que no han aportado en los últimos 12 meses a su fondo de pensiones retiren, ojo con esto, el 100%. El 100% de su fondo. Voy a retirar toda mi plata. Se acabó. Chau AFP, maldita AFP, como le dicen los congresistas. ¿Es viable esto? Lo vamos a tratar de responder después de la pausa.